Bravo. Oye, muchas personas del espectáculo hacen conciencia, llaman a tomar conciencia a la gente, sobre todo de esta terrible enfermedad llamada SIDA. Hoy día, junto a la Maca, vamos a ver todos los famosos que apoyan esta campaña. Macarena, por favor, algo muy importante. Así es, Juan, pues sí, y tú sabes que esto, ustedes dicen, Apito, ¿de qué están hablando de esto? Freddie Mercury hoy día estaría de cumpleaños y hubiese cumplido 66 años. Él ya no está claramente con nosotros. Y ¿saben qué? Él un día antes de morir, un día antes de su muerte, emitió un comunicado donde él decía que tenía VIH, que era portador del virus del SIDA. Y fue el primer famoso en enfrentar esta enfermedad tan terrible públicamente y en hacerse cargo. Entonces elegimos frases de distintos cantantes famosos de todas partes del mundo que nos dejan un mensaje bien importante. Y el primero es Elton John. Y la frase es la siguiente. ¿Sabes qué? Cuando tomas drogas y tomas un trago y los mezclas, piensas que eres invencible. Salí con este VIH negativo y yo me sentí el hombre más afortunado del mundo. Esto lo dijo el 14 de julio del 2012, hace muy poco, este cantante británico. Y sabes qué? Que cuando uno lee esto, él lo hacía en menciones que cuando él era joven, lógicamente, y se hizo por primera vez el test, le había salido negativo, sentía que era un bacán, o sea, la suerte que tengo y que choro. Pero claro, pero el riesgo justamente tiene que ver con el estilo de vida y cuando uno es joven y anda claramente pudo haber salido positivo. Había muchas posibilidades de que... Pintaba positivo todo el rato. Claro. Y uno cuando es joven igual le gusta vivir un poco al límite. Sí. Al límite de todo, digamos, claro, jugando un poco. Te crees irrompible. Sí, te crees invencible, te crees que nunca te va a pasar nada, que todo va a estar bien. Porque en el fondo, en la adolescencia venís de eso, venís de vivir una vida así donde tus padres te enseñaron que todo estaba bien, entonces pasás así como que acá no me va a pasar nada. Exacto, cuando estás tan pletórico de vida en conciencia y no piensas en la muerte y lo que puede contraerlo. ¿Sabes lo que pasa? Yo siento que las generaciones más nuevas, porque uno ya, digamos, uno se cuida, ya uno ya está casado en mi caso, pero tú, sí, Javiera, que no estás casada, no tienes pareja, uno tiene un cierto nivel de cuidado. Pero la gente más joven, los cabros más como que no se preocupan del VIH, se preocupan de quedar embarazada. Es verdad. Y no de tener SIDA. Es verdad. Como que se perdió el tema. No, se perdió el tema. De hecho, en esa frase, claro, hay una parte de la primera que es muy cierta, que es como, ay, te sentí en la cresta de la ola, eres joven y todo. Pero en la segunda, ojalá también los jóvenes de hoy la practicaran, porque Elton John está diciendo ahí que en el fondo él se estaba haciendo los exámenes de SIDA, aún así teniendo esa vida invencible en la que él se creía. Por algo se hizo también el test, Lo que pasa es que, claro. ¿Cuántos cabros que viven también en la cresta de la ola no se hacen ningún examen y infectan a todo el mundo? Pero porque sienten que está muy lejos, que es una enfermedad que es tan lejana, que no les va a tocar. Y infectan a otros, exactamente. Esa es la parte más complicada de esto. Y como yo les decía antes, 40.000 personas en nuestro país viven con el virus del SIDA y 24.000 de ellos están en tratamiento. Igual ha ido bajando, por ejemplo, la tasa de mortalidad por esta enfermedad. Porque claro, y hay 14.000, esto pertenece al plan de salud público, entonces hay 14.000 que lo tienen gratuitamente. Y esa es la triterapia. La triterapia, así es, son 14.000 chilenos que están en triterapia y que de verdad tú decís, eso es un poco de conciencia, pero claro, ¿cómo llegáis a eso? A estar en tratamiento, porque de partida tenéis que pensar, o sea, yo he tenido una vida muy promiscua, yo he hecho esto, por lo tanto voy a ir y me voy a hacer el test del SIDA. ¿Se acuerdan que yo hace un tiempo atrás? Por uno también. Es por el resto. He tenido una pareja estable toda la vida, pero ese gallo uno no sabéis de dónde viene. Claro, porque es verdad, el matrimonio no garantiza eso, porque si hay uno que es infiel y se mete, wow, y aparte, que uno no tiene idea. Es tremendo. Porque tampoco se transmite por las relaciones sexuales, sino que también hoy en día en un hospital te pinchaste, te cortaste con una aguja que estaba infectada y... ¿Me entendés? El riesgo siempre está, entonces, el riesgo. Igual es necesario que todos la juventud sepa que un control anual de VIH es bueno. Como cuando te haces un examen de sangre normal, creo que eso debe estar incluido en el año. Yo creo que ni siquiera es como uno tiene que tener de partida a la gente que tiene pareja estable, tiene una ventaja sobre el resto, pero uno nunca sabe la fidelidad y son tantos temas que van anexados que tú decís, claro, en verdad me quiere mucho, pero en verdad no sé cuál es el límite del amor. Exacto. Una canita al aire, como dicen por ahí. Hay otro tema que es muy importante, y el siguiente mensaje que nos entrega Lady Gaga. Lady Gaga. Mira. La frase que ella dijo también, ella muy pendiente del tema, con fundación incluida, dijo que las personas comiencen en sus hogares y a tempranas edades
a hablar con su familia sobre el VIH y SIDA y a hablar sobre la práctica del sexo seguro. Mi madre lo hizo y me enseñó mucho. Eso fue el 21 de febrero, hoy el día de mi cumpleaños. El año pasado lo dijo Lady Gaga, la cantante norteamericana. Y es lo que hablábamos recién. Como uno a lo mejor tiene un poco, yo no sé si todavía tanta, porque yo hablo con gente, con pares míos, y tú decís, no hay tanta conciencia, en verdad que no hay tanta conciencia, pero creo que hay menos aún en los jóvenes. En un comienzo, o sea, la educación es la base. Esta información pasó a ser demonizada, fue estigmatizada en la prostitución, en la homosexualidad, o sea... el primer inicio de esto no fue muy, ¿cómo se llama?, alentador para la gente, y por eso socialmente también no era tema de conversar, porque si a ti se te relacionaba con una posibilidad de eso, era causal, sobre todo en las élites sociales, de que te destronaran o de que te echaran o que tú eras un agente combinante. O sea, básicamente después lo que... Y terminando, ¿cómo se llama?, con lo que estoy tratando de explicar, es que después la información pasa a que en una campaña, ponte tú, a mí me tocó hoy día que yo voy a ser papá, que mi mujer se hiciera el examen del SIDA. Y cuando llega el resultado, dice negativo. Entonces yo... Puta, alivio, po. Pero no es alivio. Es alivio solo para ella, pero no es para la persona que está al lado. No. Porque la persona que está al lado también puede tener el SIDA sin saberlo y no contagiárselo nunca a la otra persona. Entonces, hay gente que es portadora, pero que no contagia. Sería un personaje que porta el SIDA solamente, pero que todavía no lo transmites. Bueno, y ojo con eso, sobre todo en un proceso, a ver, whatever, lo que pasa es que de embarazo, el que sea. Es que eso lo que pasa en la generación, por ejemplo, que podemos estar un poco más cercanos con la Maca. Cuando esto partió a mitad de los años 80, hubo una... A ver, no sobreinformación, porque no digo que sobró, pero digo, hubo mucha información respecto a todo tipo de campañas, en programas juveniles, digamos, en las noticias, en folleto y todo, y por lo tanto muchos de los que estamos acá probablemente estamos a la pata con los mitos y realidades respecto al SIDA. Pero en algún momento, cuando hablamos con Feito, es como que esto... como que se olvidó. Ya se hizo la peli. Se olvidó. Es claro, es como que nunca más hubo constancia en las campañas para que la educación hoy día, como mi hijo, que tuvimos que solo nosotros para que estuvieran enterados. Que siempre fue discriminado. O sea, las personas que lo portaban siempre fueron discriminadas y creo que es una enfermedad que nunca tuvo, no fue tema. Es demasiado difícil y lamentablemente está muy asociado. Sí, claro, pero está muy asociado a la homosexualidad, a la droga, a cosas que son todavía vistas como perversas, promiscuidad también. Entonces, no sé cómo, había que hacer una campaña que había que decir a la gente que, viejo, no porque toqué a alguien, porque la gente llegaba a creer, porque si tocaba a alguien o compartía a medio metro tiene que contagiar. Pero bueno, eso no me extrañaría que alguien siga creyendo eso, por la desinformación. Lógico. Esa es la ignorancia. Porque tomás del mismo vaso y pasó mucho, bueno, yo no sé si ustedes vieron, pero la película Filadelfia, donde se muestra cómo él es discriminado hasta en su trabajo. Lógico. Eso fue muy fuerte en los 80, yo no sé hoy en día cómo será, pero sí, yo creo que sí. Es como una enfermedad tabú. Hasta el día de hoy, cuando hay personas que dan su testimonio de que tienen SIDA en los noticieros, al menos le tapan la cara y todo. Claro. ¿Por qué? Cuando alguien tiene cáncer y llega y aparece, siguen trabajando, incluso sigue todo igual. Es muy difícil, pero ¿sabéis qué? Lo que comentó Juanjo de lo que le tocó vivir a él con su señora, yo lo conté una vez aquí también, que me pasó cuando me quedé embarazada de mi primera hija, lo primero que te piden es hacerte el examen del SIDA. Y claro, tú decís, oye, yo no he sido tan promiscua, ni he hecho tanta, no me he inyectado, tampoco he hecho... Pero todo porque uno hace una cuenta pero la cadena, claro, pero además la cadena es muy grande, porque tú estás ahí con una persona y esa persona ha estado con 5 y esos 5 han estado con 8. Uno responde, pero uno pone una cadena y una sucesión de hechos que lamentablemente tú no tenías el control de eso. Quizá un mal manejo médico que ha pasado en el norte, algún procedimiento médico mal hecho, cambios de sangre, malas agujas. ¿Quién sabe? Sí. Existe todavía mucho. Los fundamentos de las personas también pueden llegar a ser súper graves. A mí me tocó una experiencia de haber ido a Brasil, a Salvador de Bahía. Yo estaba en un recorrido de un bus y donde iba el personaje que era el guía turístico, y en algún momento ya al finalizar el día se acerca a nosotros íbamos con un amigo sentado atrás y se pone a conversar, y para profundizar en el tema, él nos dice, ¿qué van a hacer a la noche? ¿Para dónde van a ir? No, vamos a salir, alguna cosa. Bueno, y dice, van a ver chicas, garotes, y le digo, bueno, vamos a salir y todo, pero... Y mi amigo le pregunta, bueno, ¿y cómo está el SIDA acá en Brasil? Porque se habla mucho que aquí está muy fuerte. Bueno, el país y el gallo dice, que tiene más enfermos. ¿SIDA? ¿Qué es SIDA?
No importa, amigo, la vida es una. Si usted tiene SIDA, dele nomás. O sea, viejo, si tú tenías un fundamento de esa manera, o sea, al principio era como entre gracioso, una cosa muy oligofrénica de parte de él. Sí. Falta de educación, falta de información a veces, porque simplemente porque no te hayas informado y no te ha interesado el tema. Pero hay otro tema que también es muy importante y tiene que ver con el tema social. Lo que hablaba Mariana, lo que hablaba la Javiera, lo que muestra que en realidad la sociedad también te aísla, entonces prefería hacerte el loco y quedarte calladito y ojalá ni siquiera tratarte para que nadie se entere. Esto fue lo que dijo Miguel Bosé, este cantante español que también apoya una fundación para personas con SIDA. El rechazo de la gente está aún ahí, pero considero que la imagen del SIDA que tenía la sociedad ha cambiado. Recuerdo cuando se decía aquello de es peor la sociedad que la enfermedad. La gente es consciente de que el SIDA es una enfermedad que trasciende grupos sociales y gustos sexuales y sabe que a cualquiera le puede tocar toparse con ella. Esto fue lo que dijo Miguel Bosé y a mí me parece que, claro, ahí hay gente que en algún minuto a Miguel Bosé se le relacionó y se le dijo que tenía SIDA. Él tuvo que salir a desmentirlo y todo y él se hizo muy partidario de la gente enferma de SIDA porque se sintió muy discriminado a pesar de la fama, del éxito. Sin tenerla, vio lo que le pasaba a los que estaban enfermos. Lo duro y lo difícil que era bancarse. Lo fuerte fue que el SIDA estuvo muy vinculado en un momento a la homosexualidad, a la prostitución y a las drogas. Entonces eso es algo que la sociedad siempre rechazó. Claro. Bueno, es que partió, él ahí está hablando un poco de eso, pero fue la génesis. Ya sabe que no tiene que ver solamente con ¿Sabes eso? por qué? Porque mucha gente, por desgracia, decían... ¿Qué pasó? ¿Tenés SIDA? Bueno, te lo buscaste, te lo mereces. Es lo que... Y a veces no es así, pues. No es así. No es así muchas veces. El cambio que se vive en Estados Unidos, si ustedes no mal recuerdan, ¿se acuerdan de Magic Johnson? El gran jugador de los Lakers. Bueno, a él todavía hasta la actualidad, él es un personaje que porta el SIDA y nunca se le declaró. Y fue la gran campaña que se hizo en Estados Unidos gracias a este personaje que era tan querido y reconocido por la gente para dejar de demonizar lo que estamos conversando. De que, perdona, como un tipo atlético, como un gallo que está ahí, bueno, te puede pasar a cualquiera. Además que, Juanjo, hay muchos que piensan que dicen como, más allá del estereotipo que existe, de repente yo llego y digo como, ¿cómo va a tener yo SIDA? ¿Me drogo? No. ¿Soy prostituta? No. Entonces no tengo SIDA y no me hago nunca el examen, finalmente. Ha sido un test demasiado porque ridículo. Estoy lejos de ese grupo. Sí, pero finalmente ahí está lo importante, que lo que decía Lady Gaga y obviamente y lo que dice Miguel Bosé también, que es el educar para, primero, dejar dejar de lado a esta gente y dos, educar para que uno sepa cómo se lo puede contraer, que no necesariamente tiene que ser por droga o por prostitución. Viejo, educación y el SIDA deja de existir y si que está dando vuelta va a terminar muriéndose. Bueno, y ha bajado, Salfa, ha bajado lo que yo les decía, ha bajado la tasa sobre todo de muerte por el tratamiento, porque la gente ya hoy día tiene la posibilidad de tratarse en nuestro país, pero también ha bajado la tasa de contagio, cosa que es bien importante, pero por otro lado tú decís, acá en nuestro país, pero en Brasil ha aumentado, y lo que se liga directamente con lo que decís tú. Sudáfrica, claro, si estamos hablando solo de nuestro país. Lo mantienen. En nuestro país, Arica es la ciudad de nuestro país con más contagios de SIDA. ¿Que te acuerdas que hace algún tiempo salió de que habían personas, informes médicos no distribuidos? No se lo entregaron, que no lo encontraron, que estaban errados. Yo en particular con mis compañeros se manejaba una hipótesis de que el SIDA había sido una enfermedad donde los monos y el hombre se había relacionado con el mono. O sea, el mono había fornicado, el hombre había fornicado con un mono y después de eso había hecho el traspaso al mismo ser humano. Del asunto. Claro. De hecho pasó así. Exacto. O sea, eso es lo que se acepta. Bueno, hay otras teorías, pero eso es lo que se acepta. Es impresionante y aquí podemos ver a través de mensajes de distintos cantantes de distintas partes del mundo, todos importantes, que hablan de falta de información, falta de educación, por otro lado hablan de la poca preocupación, o sea, cómo la sociedad los discrimina en algún minuto, o sea, todo tiene que ver con los excesos, lo que decía, o sea, hoy día las chiquillas, las cabras jóvenes se preocupan de no quedar embarazadas o de llegar virgen al matrimonio y tienen sexo anal, optan por eso para llegar virgen al matrimonio. Cuando en realidad puede que se hayan declarado su muerte tal por cual, eso. Y no tienen, no sé, imagínate, y no hay ninguna preocupación por el SIDA. Pero hay otro tema que también una cantante
muy importante se refirió en su mensaje, y me parece que también tiene que ver con esto de cómo tú tienes las posibilidades, dependiendo del nivel, el poder económico que tú tengas para tratarse y sobrevivir. Ella es Annie Lennox, esta cantante escocesa. Dice, si tienes dinero se puede obtener acceso a la atención médica y al tratamiento, pero si eres pobre, la historia es diferente. Muchas personas todavía no entienden cómo la gente se infecta de VIH. Si tu madre es pobre y tu padre no está allí para apoyar a la familia, estás muy vulnerable a una peligrosa forma de vida. Esto fue lo que dijo ella. Y ¿cachai que también? ¿Por qué va más allá? Porque no tiene que ver incluso con el tratamiento si tienen el dinero. Tiene que ver que en condiciones más subhumanas, digamos, el nivel de promiscuidad, incesto, esas cosas, provocan que haya más porcentaje de riesgo de esto. Yo me acuerdo cuando yo fui al Mundial, cuando me tocó ir al Mundial de Sudáfrica, bueno, una de las primeras recomendaciones que te hacían, sobre todo estando en Johannesburgo, eran los niveles de SIDA. Pero muy cerca de Sudáfrica estaban estos pueblos, como estos países, como ciudades como Botswana, y al lado de esa, claro, y al lado de esa había una que particularmente tenía los índices más altos de SIDA, era casi un 35% de la población, de la población infectada. Y bueno, 3 de 10 personas. Para esa cantidad de gente no hay tratamiento, además. No, bueno, por eso están ahí. Por la pobreza, por todo. La pobreza, hacinados, olvídate. Y fíjate que, claro, y que todo tiene relación con lo mismo. Si tú analizáis súper por encimita nomás. Educación, exceso, juventud, cuando uno se cree el dueño del mundo, invencible, claro, falta de educación, falta de dinero, discriminación. Todos los escenarios son lamentablemente negativos para esta brutal enfermedad. Bueno, y sin embargo, a las mismas personas infectadas durante mucho tiempo hacia atrás, en las mismas instituciones, en hospitales, dependiendo de la condición social, te trataban como una persona en una habitación radioactiva casi. Claro, Exacto, es como no vaya a contagiar a los Claro, hay que entrar casi como unas cámaras. Como una mala persona. Exacto. Es como, cuidado, en una vez este weón se va en la bola y empieza a afectar a la gente. Claro. Esos mitos que, por ejemplo, que en el cine, que tiene que, claro, el cine, que los alfileres, el teléfono público. Existen diferentes mitos, sí, mitos y cosas que en verdad que tú decís, en realidad hay que tener mucho cuidado, preocuparse, darse cuenta que en realidad uno solamente es responsable de su vida, nada más. Uno tiene que hacerse cargo y ser responsable. Menos mal que cada día hay más gente con posibilidades de ayudar y con ganas de ayudar, como vimos a 4 cantantes famosos todos, que en distintas partes del mundo tienen fundaciones y apoyan a toda esta gente que tanto lo necesita. Estos fueron famosos apoyando a Enfermedad.